Bien, vamos a dar inicio. Ya estamos aquí en vivo. Yo soy Albert Lara. Esta, esta es una clase gratuita dentro de nuestro sistema. Tenemos 2 episodios al año donde invitamos personas a que escuchen nuestro contenido, pues con ganas de que se motiven a aprender un poquito acerca de la alimentación y que entendamos que a través de la alimentación podemos corregir muchos problemas de salud. Yo vivo con una condición en mi cuerpo que se llama enfermedad celíaca. Dice Margarita Ruiz, Albert, para subir el colesterol, bueno, ¿qué se puede hacer? Coman carne. Nosotros tenemos unas dietas de carne acompañada de vegetales crudos y de verduras cocidas y nuestro colesterol está perfecto, ¿eh? Sí, así es de que sí pueden comer carne de puerco, de res. Nada más hay que saber cómo comerla, eso es todo, ¿verdad? Pero bueno, estamos en este sistema de trabajo. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Buenas noches. Una pregunta, Albert. Sí, Mira, no sé si tenga que ver con esto, pero mira, es que he escuchado cosas en favor y cosas en contra que dicen que cuando las arterias se aloja el colesterol, unos dicen que sí se pueden limpiar y otros que no. ¿Tú qué opinas sobre eso? o sea, es que es algo ya muy fisiológico que está muy relacionado. Qué bueno que hiciste la pregunta, está muy relacionado. Dicen, es que si se te aloja el colesterol en las arterias, bueno, se puede quitar, no se puede quitar. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, sí se puede quitar. Hay varios terapeutas que lo están comentando como una posibilidad. Claro que tienes que hacer una dieta sumamente estricta, ¿sí? Y lo que te está produciendo esos, esas placas de colesterol no es necesariamente la carne, es la mezcla de carne con azúcar, ¿sí? Tenemos Con arterias carne. azucaradas, se llaman PGAs, se llaman PGAs. El, el doctor William Davis en su libro eh, Adicto al Pan, él ahí nos habla sobre los PGAs, que se conocen como productos de glicación avanzada. Esta es una de las clases que tomamos los que terminamos nuestro sistema de capacitación en línea en dietoterapia. De hecho, esa es la clase que viene, el libro de Adicto al Pan. Nos habla que esos PGAs es carne envuelta en glucosa y se pega por todas partes. Ahora, como nosotros hemos visto que la hipertensión en nuestros pacientes, ahorita Connie estaba hablando de eso, ella era hipertensa, ya no es hipertensa, ¿verdad? Tenemos varias personas que hemos revertido la hipertensión. Por ejemplo, en mi caso, he sido 3 veces hipertenso en mi vida. Ahorita a los 57 años no tomo medicamento para la hipertensión. Entonces, sí se puede revertir la hipertensión y sí se pueden limpiar las arterias. Claro que es algo muy lento y que debes de ser sumamente disciplinado, ¿verdad? Muy bien, entonces al ratito volvemos a escuchar sus preguntas. Si tienen ganas de preguntar algo, con gusto se les va a contestar. Vamos a ver una pequeña clase. Se llama Intolerancias Alimenticias. Es un tema que se maneja poco, maneja muy poco. Hace unas 2 horas tuve aquí a una paciente que, pues, su único síntoma es que empezó a arreglar a los 20 años, ¿sí? Y le dijeron en la medicina que pues la medicina no tenía nada para ella, ¿no? No tenía absolutamente nada para ella, que no sabían qué hacer, le dieron todos los tratamientos posibles, le dieron un medicamento que le dañó y pues 20, imagínense 20 años, pero no consideraron todo su cuadro. Ahorita les voy a explicar por qué pasa esto. Las intolerancias alimenticias es un tema que
a nivel básico en medicina en México no se maneja. Los médicos del IMSS, cuando sacamos cita en el IMSS o cuando vamos al doctor Simi, no hay una capacitación en esos médicos en la universidad o en la Facultad de Medicina sobre este tema. No se ve ahí, ¿verdad? Entonces, los que sabemos un poco de intolerancias alimenticias es que tuvimos la suerte de tener una intolerancia alimenticia y nos convertimos en expertos en nuestro problema, ¿sí? O porque, bueno, en mi caso tuve la oportunidad de tomar un diplomado para sacar muestras en los pacientes, esas muestras mandarlas, son muestras genéticas, mandarlas a un laboratorio genético que está en España y descubrir si el paciente tiene o no tiene la intolerancia, ¿sí? Claro está que también dentro de la capacitación nosotros a través de ciertas preguntas que se le hacen a los pacientes podemos saber si tiene una intolerancia o no. ¿Qué son las intolerancias? Bueno, vamos a hablar primero de lo que son las enfermedades, ¿verdad? Vamos a hablar de los dos tipos de enfermedades que todos conocemos y vamos a hablar de los cuadros agudos, ¿verdad? ¿Qué es un agudo? Gripas, infecciones, dolores, torsones, calambres, quebraduras de hueso, espasmos, lesiones, balazos, puñaladas, atropellamientos, todo eso es agudo, ¿sí? Es algo que sucede en un momento y se tiene que quitar, ¿ok? O sea, ¿cuántas personas conocemos que tienen gripa toda la vida? Pues no, ¿verdad? Infecciones, pues no, ¿verdad? Dolores, pues no, ¿verdad? Sin embargo, ya hemos estado escuchando hablar sobre dolor crónico, infecciones crónicas, espasmos crónicos, calambres crónicos. Sí, eso sí se está empezando a escuchar. Y lo que son las enfermedades o cuadros crónicos, ¿verdad? Bueno, cuadro agudo y cuadro crónico. Por ejemplo, los cuadros crónicos son la diabetes y todas sus complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones típicas de la diabetes? Bueno, pues la amputación de piernas, la pérdida de la vista, los infartos, algo que es espantoso, las neuropatías, ¿sí? Y no hay solución para esas situaciones. Van avanzando y avanzando y avanzando, ¿sí? Así es la diabetes, ¿no? Tienes un cuadro crónico muy complejo y llega el momento en que, bueno, no se puede hacer nada por el paciente, ¿sí? La hipertensión y todas sus complicaciones. La hipertensión puede manifestarse con mareo, dolor de cabeza, puede haber eventos cerebrovasculares, puede haber infartos, puede haber un sinfín de situaciones, ¿no? Otro cuadro crónico, el lupus, por ejemplo, el lupus, yo conozco personas que me han dicho es que me dio un ataque de lupus y estuve 30 días internada, ¿sí? Eh, yo no, hay mucho dolor, la fibromialgia se parece un poco en los síntomas, hay mucho dolor, hay muchas complicaciones, pero lo más interesante de todo esto es que, por ejemplo, el lupus sí se ve en los estudios de laboratorio, es un estudio que se llama antinucleares, y la fibromialgia, el paciente tiene síntomas de mucho dolor en el cuerpo, crónico, ahorita vamos a hablar de eso, crónico, y no se le quita con nada, ni con medicamento, no tiene los antinucleares positivos, no tiene los perfiles reumáticos positivos. El cáncer, por ejemplo, también es una enfermedad crónica de larga duración. Está lloviendo fuerte aquí, por si escuchan un ruido, es por eso, ¿eh? Entonces, ¿saben también qué enfermedad crónica tiene mucho síntoma? La artritis, ¿verdad? Por ejemplo, la artritis tiene muchísimos síntomas y todos esos síntomas que podríamos nosotros englobar en algo agudo, resulta que se convierten en algo que no se quita, ¿sí? No se quita. Entonces, esto nos hace pasar a a una, un tema que se llama las intolerancias alimenticias y así bien sencillo, dan síntomas agudos muy molestos de forma crónica, ¿sí? Síntomas agudos muy molestos de forma crónica. Eso es lo que pasa. Voy a ponerles 3 ejemplos
muy sencillos. Una niña va de 8 años, va a la escuela, tiene mucha dificultad para concentrarse, siempre está con ganas de hacer pipí, va mucho al baño, eh, no se queda en un solo lugar, molesta a sus compañeros, ¿sí? La revisan, la checan y deciden que deben de darle un medicamento para noquearla, para calmarle que se quede sentada en un solo lugar. La mamá decide hacerle una prueba genética, se manda la prueba genética a España, regresa que la niña es intolerante a la naranja, es intolerante al trigo y es intolerante a la leche, ¿sí? Esos 3 alimentos eran los que la niña desayunaba todos los días para ir a la escuela. Un vaso de jugo de naranja, un vaso con leche y unos hot cakes. Era la costumbre de la familia. Y la niña desarrolló una patología neurológica, se le dejó de dar y resulta que la niña ya no tiene ese comportamiento que tenía, ¿sí? Era una intolerancia. ¿Y por qué el médico, el psicólogo, el psiquiatra, por qué el doctor no supo que esto era una intolerancia? Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no lo estudiaron en la escuela, no se ve, no sé, yo pienso no les interesó aprender más de los temas. Y algo bien importante, las intolerancias a veces no se conectan. Hay muchas jovencitas que dicen, es que tengo mucho acné, tengo mucho dolor de cabeza, cuando me viene mi periodo me duele mucho y tengo ovario poliquístico. Esos cuatro señales, una está en la cabeza, una está en la piel, una está en su regla y la otra está en su ovario, no se conectan. Ningún terapeuta lo va a conectar a menos que sea un médico integrativo o un genetista y no lo van a conocer nunca un genetista, eso no va a pasar. ¿Sí? Y esas personas, esas señoritas, que el problema puede empezar desde los 13 hasta los 40 años pueden estar igual. Imagínense un dolor de cabeza que tiene desde que nació hasta los 40 años, ese ovario poliquístico que lo han tratado y tratado y tratado con hormonas, ese dolor que tiene matándola en cada periodo que tiene. El paciente, perdón, la paciente deja el gluten, deja los lácteos, mejora su alimentación, elimina el hongo cándida y esa paciente se le olvidan los síntomas, ¿sí? Porque no tiene ovario poliquístico, no tiene migraña, no tiene síndrome premenstrual, lo que tiene es una intolerancia alimenticia, ¿sí? Y así podemos seguir platicando. Aquí está Paulina, espero que sea Paulina Gallardo. Ella está aquí con nosotros. Ella empieza un proyecto de alimenticio conmigo hace un poco más de 3 años. Tenía un activo, un tipo de lupus, en sus antinucleares salía positivo. Deja el gluten, deja los lácteos, deja varios alimentos. Los antinucleares le dan negativos, ya no tiene lupus, ¿sí? Dejó de tener dolor en el cuerpo, no tenía lupus, tenía una intolerancia alimenticia, ¿sí? Entonces, este tema a mí me gusta mucho tratarlo. Generalmente yo lo explico con cada paciente que me llega, le digo, estamos ante una situación muy interesante porque lo que hay que hacer es encontrar a lo que eres intolerante y dejarlo, ¿verdad? Las intolerancias alimenticias pueden ser, o sea, existe un ser humano que no tolera la papa, ¿eh? Eso sí se los puedo garantizar. Otro que no tolera la piña, otro que no tolera la pera, otro que así. Esas intolerancias son comunes. Se puede ser, todo puede causar intolerancia, pero los más comunes son lácteos, gluten. El gluten está, si están anotando por ahí, es trigo,
centeno, avena, cebada, trigo, centeno, avena y cebada. Esos son los que más intolerancia dan. Me toca personas que me dicen, no, es que yo estoy muy contenta con que ya no como trigo, ya no, pero avena sí, me encanta la avena. Ahorita hay muchos eventos donde vamos a llamarle eventos, donde se promueve la avena, ¿no? Me dice una persona, es que yo tomo mi jugo verde y le pongo avena. Digo, ¿quién fue el tremendo que le dio ese consejo, verdad? ¿Cómo te pueden dar un consejo de tomarte un jugo verde con avena? O sea, ¿cómo va a ser posible? Algo tan bueno con algo tan malo para el ser humano. La avena es un excelente alimento para un caballo, acuérdense, no es para un ser humano. Son demasiados carbohidratos en una sola dosis, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero que tú pongas en tu mente qué sientes y si lo estás sintiendo demasiado tiempo, algo que debía de haberse quitado, ¿verdad? Una infección, por ejemplo, de vías urinarias, que es muy recurrente, el Helicobacter pylori, es que tengo Helicobacter pylori. Es que si es muy recurrente, quiere decir que tu cuerpo está siendo propicio para que esa infección continúe. El gluten en nuestro cuerpo nos causa cierta acidez. Los lácteos nos causan acidez. Hay niños que tienen rinitis crónica, infección de oído crónico, infección de garganta crónica, pero desayunan cornflakes con leche, ¿sí? Desayunan trigo con leche. Se están comiendo en el desayuno dos agentes que causan intolerancia, que causan infecciones, ¿sí? Eso hay que revisarlo, ¿vale? Entonces, revisa tus síntomas, si son muy molestos. Uno de los síntomas también puede ser tener muy bajo peso, tener mucho peso. A ratito les voy a pasar en los grupos un video que grabé sobre síntomas que produce el gluten para que lo tengan por ahí. Es un video gratuito que está ahí en mi canal de YouTube. Y aquí pues cerramos la presentación para platicar sobre preguntas que ustedes pudieran tener. Con mucho gusto, levantan su mano y las contestamos. Las pueden escribir o las pueden abrir su micrófono. Albert, aquí Sí, está el doctor Efren, tiene una pregunta. sí, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Las pruebas genéticas por medio de usted se mandan a España o hay un centro aquí en México a donde se puedan enviar. Lo que pasa es que en el laboratorio donde yo recibí la capacitación, lo recibo el kit me lo mandan a mí, yo tomo la muestra, se hace un raspado de las paredes del cachetito, pues, por dentro de la boca se raspa con un cotonete y se manda a España y allá se determina qué tipo genéticamente, qué tipo de intolerancia tiene el paciente. También se toman pruebas de sangre. Es una prueba también diferente. Ahí contratamos una enfermera para que lo haga. Se hace como si fuera una prueba de glucosa. Se marca en unos puntos los puntos de sangre y se manda a España para hacer la prueba que se conoce como el IgG y se mandan a España. En México no hay un laboratorio tan confiable como Genética Médica, ¿eh? Muy bien. Sí. ¿Cómo sería la sospecha para pensar que hay una intolerancia a algún alimento? Nada más por lo que ya usted comentó, por la repetición de síntomas. Sí, cuando O, la repetición es muy constante. También saben qué sucede, que el paciente empieza a tener mala absorción.
empieza a tener deficiencias minerales, deficiencias vitamínicas, empieza a tener mucha palidez, por ejemplo. Me ha tocado, las pruebas genéticas que hemos mandado han sido en mujeres muy jóvenes con cuadros clínicos fatales, ¿verdad? Porque generalmente con una dieta libre de alimentos de intolerancia, la que yo manejo, generalmente se corrige todo. Sí, pero ya cuando no se corrige, sí lo mandamos todo a genética médica y vienen respuestas sumamente raras, o sea, por ejemplo, llegó una niña que tenía que ser vegana el resto de su vida, ¿eh? Vegana 100%, llegó otra niña que no podía comer el resto de su vida ningún tipo de cereal, solamente su respuesta genética permitía comer quinoa, nada más. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Levante su manita, una pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias, Alberto. Sí, Connie, ¿te escuchamos? Yo lo que me quedé pensando fue en algo que dijo de la celíaca, porque a una persona amiga mía le dijeron que tenía eso, pero ella ni siquiera sabe qué eran los síntomas, porque ella tiene diferentes síntomas, como Sí, diarrea, sí, falta de apetito, sí, o sea que nunca hace del baño como las personas normales. Ella tiene diarrea casi siempre. Vamos a decir no diarrea, pero hace del baño siempre flojo, flojo, flojo. ujú. ¿Eso es? Eso es típico del celíaco, típico. Siempre tienen ansiedad, se deprimen mucho porque nunca se sienten bien. O sea, los síntomas de la enfermedad celíaca van desde lo neurológico, psicológico, estomacal, motricidad, dolores musculares. Hay mucha contractura porque el paciente celíaco, como tiene una altísima permeabilidad en su intestino, no puede retener los nutrientes. Sí, yo tengo la enfermedad celíaca, pero yo me cuido muchísimo. Pero Sí, yo ¿y no cómo tengo le ningún hace? problema. Esta persona tiene hasta miedo viajar Claro, en su claro. carro porque ha habido veces que tiene que bajar de carrera en Sí, una sí, 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 gasolina. sí. Sí, definitivamente se evacúa muy frecuentemente, queda afectado el intestino grueso y yo conozco los baños de todo el mundo porque yo hago del baño donde sea. Esa es una condición que queda con nosotros. ¿Y qué lo ocasionó? Bueno, es que los celíacos, las intolerancias son muy difíciles de diagnosticar. Generalmente de cuando inicia la intolerancia al gluten, se tarda uno de 8 años a nunca recibir la noticia. Muere primero el paciente antes de saberlo. Claro, o sea, una celiaquía activa tiene muchísimos síntomas. Muchísimos síntomas. ¿Y con qué se cura? Dejando de comer el gluten, El trigo, puro cebada, gluten. centeno, avena con una dieta depurativa. Pero también hay una enfermedad que se llama celiaquía refractaria, que dejas el gluten pero no te curas. Ya es mortal. Celiaquía refractaria. Es interesante saber eso. Claro, en el grupo de avanzados empezamos a ver durante un mes ese tema, ¿sí? Que aquí deben de estar mis alumnos, ¿verdad? Completos aquí mis alumnos avanzados. Yo debería de haber estado, pues, Sí, la próxima. muy bien. ¿Alguien Gracias. más que tenga alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien más? ¿Preguntitas sobre el tema? ¿Sí quedó claro un poco? No son tan comunes las enfermedades de este tipo, pero algo que nos pasa es que siempre tenemos al paciente, siempre lo tenemos que estar observando porque lo llevamos al doctor y no mejoró, y no mejoró. Y luego, en lugar de aferrarnos con un solo médico para que le busque, cambiamos y cambiamos y cambiamos de médico. A mí me llegan pacientes que llevan 6 gastroenterólogos. Es que ya vi 6 gastros y no me curo.
Pues vas a ver el séptimo y el octavo y no te vas a curar, porque lo que tú tienes tiene que ver con intolerancias alimenticias. Tienes que cambiar tu forma de comer, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ves? Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada esta charla. ¿Sí? ¿Alguien o alguna pregunta por escrito? Yo, A ver, sí, te yo, escuchamos. Irma. Sí, escuchamos. Bueno, yo tengo intolerancia, tú lo sabes, al gluten, ¿no? Sí. Pero aparte a los lácteos Ujú, y aparte a los azúcares. sí, sí. Es cierto Eh, eso. mm, eh, no sé si sea una consecuencia uno de otro, pero yo tardé mucho tiempo en darme cuenta que era Ujú, intolerante al gluten, ujú, que mi alimentación básica era el pan, ¿verdad? Me fue claro. muy difícil Ujú, dejar de golpe y porrazo el pan, ujú, pero empecé a sentir mejoría. ujú, Bueno, me tomo mi lechita, ¿verdad? Y sopas también me hacía daño. claro. Y así me fui con el azúcar. Ahorita mi alimentación es realmente limitada, muy limitada, porque aparte de eso, soy intolerante a los, ¿cómo se llama? Los conservadores. Entonces yo todo lo que te como tiene que ser natural. Y lo enlatado y eso no por los conservadores. Claro, sí. Y salir, comer en un restaurante y eso es bien difícil, Sí, porque todos los que vivimos con intolerancias, eh, sí, tenemos que hacer una vida casera. Ahorita eh, hay una forma de vivir así que es viajar con un sistema que se llama Airbnb. Y yo viajo ajá, mucho y yo me preparo mi comida en todos los lugares a donde voy. Sí, o sea, sí es importante que entendamos esa parte, ¿no? Si yo estoy viviendo con esas intolerancias, hay algo que se llama contaminación cruzada. O sea, si tú pides una ensalada en un restaurante italiano, va a estar contaminada con gluten. O sea, no pidas una ensalada en un restaurante italiano. No comas en un restaurante italiano. ¿Sí? sí, porque Sí, todo tiene harina. todo tiene harina. Si tú tienes, por ejemplo, en tu familia tienes niños y tú eres intolerante al gluten, bueno, vas a tener que cambiar la pasta que haces porque a ti te hace daño, a lo mejor a ellos no, ¿sí? Nos pregunta Claudia Elizabeth García Ramírez, ¿hay algún alimento que pueda revertir los síntomas agudos de la intolerancia al gluten? No. Ajá. Bueno, en realidad, lo que está diciendo Irma, que está aquí, que ella le tardó mucho en convencerse de dejar el gluten, lo que pasó fue que al seguirlo consumiendo se dañó más y más y más su sistema, ¿sí? Si yo no entiendo y yo sigo consumiéndolo, se me van a venir otros problemas. Así es. Entonces, si yo te doy un remedio para que se te quite los síntomas agudos de la intolerancia al gluten, tú lo vas a tomar como un remedio de todos los días, porque diario se te antoja una galleta, diario se te antoja una pasta. Es que me dio pena decir que no en la fiesta, ¿sí? Mucho cuidado, ¿eh? A mí no me importa negarle a cualquier persona la comida. Yo he llegado a casas que me dicen, me dan de comer algo, y digo, yo no puedo comer eso. Y me han dicho, oiga, pero me está haciendo un desaire, me está haciendo un desaire usted a mí, dándome a comer lo que yo no puedo comer. Usted me invitó a su casa a comer. ¿Sí? Pregúnteme qué puedo comer yo, entonces no me invite, ¿sí? Perdón, pero es mi salud. Me dieron una tlayuda de este tamaño, ¿sí? Con chorizo, con carne, con queso. Yo no puedo comer eso, ¿sí? Deme unos frijoles con pico de gallo, con eso yo soy feliz, ¿va? Pues usted se siente muy contento de mostrarme su, su, sus muestras gastronómicas. Yo no las puedo comer, me explico, no se puede, ¿sí? Entonces, usted tiene intolerancia al gluten, tiene síntomas agudos, deje de comer gluten, ¿sí? Porque el
probablemente tomando bicarbonato, tomando vinagre de manzana, pues probablemente se le quiten un poco, pero va a llegar el día que no se le quiten con nada, ¿eh? Con nada. Así es. Y ahí ese se llama celiaquía refractaria, cuando ya no se te quita y dejaste el gluten para siempre. Sí. Me dice Pilar Rogel si podemos comer jocoque, queso cottage o requesón. Bueno, No, depende del origen, ¿sí? El origen. Si ustedes comen queso de cabra, sí, adelante el jocoque, adelante el requesón. De hecho, sí es cierto, el requesón tiene una cantidad de nutrientes impresionantes. Contiene azufre, por ejemplo, que es un anticancerígeno muy poderoso, el requesón. Tiene altas dosis de ¿cómo se llama? De azufre. Entonces es muy importante incluirlo en la dieta, pero ahí habría que ver el acceso a esos alimentos. Yo no recomiendo los yogur que están en anaquel, son verdaderamente una basura, o sea, es para tirarlo todo eso a la basura. No saben qué terribles cosas nos venden para comer. Yo les digo cosas, no les digo alimentos. Esas cosas. Así soy yo. Y pues yo no como cosas, ¿verdad? oye, Albert, Trato y de comer también, alimentos. Ujú. otra cosa ahora, el maíz también, Ah, claro, el ya, maíz está haciendo mucho daño. pero Muchísimo muchísimo, ¿eh? daño. Sí, Sí, sí está haciendo ya ni mucho las daño. tortillas se pueden comer. No, porque está muy contaminado el maíz. Está muy contaminado, genéticamente está muy dañado, entonces sí hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿Comentario que tengan? Muy ¿Cómo bien. sabes si eres intolerante al gluten? O sea, ¿Cómo saber? síntomas. Ujú, Bueno, checar tus síntomas. Por ejemplo, usted en mm, su casa hay una peque que no puede ir al baño cuando come gluten. Ese es un síntoma. No puede ir al baño, le duele mucho la cabeza, está muy irritable. Hay un síntoma de comer gluten que las personas se ponen distraídas, mm, completamente distraídas. Hay un síntoma de comer gluten que las personas se ponen depresivas. mm, Hay personas que comen gluten y no aprenden nada, nada, ¿sí? Todo se te olvida. Todo se te olvida. ok, Sí, y nadie puede creer que es por el gluten. Qué interesante, ¿no? Yo tengo ujú, 9 años atendiendo pacientes con respecto al gluten y ves, ha sido algo muy interesante, muy, muy interesante cómo ver la gente recuperar su mente, recuperar su vida, porque ya no tenían vida dejando el gluten. ujú. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta charla. Gracias a los que se conectaron, ¿verdad? Y les deseamos pues que tengan una feliz tarde, feliz inicio de semana. Los que son alumnos del Sistema Nacional de Dietoterapia, pues mañana tenemos nuestra primera clase oficial, no se la pierdan, es a las 8 de la noche. Claudia Elizabeth, gracias Albert, saludos para ti también y estamos en contacto. Gracias, que descansen. Gracias, Descansen. Albert. Buenas noches a Buenas todos. noches. Gracias. Gracias, Albert. Pero- Buenas noches.